Muy buenos días, el tema de hoy es linaje escogido. Vamos al libro de 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo miraba esta palabra y en esta palabra el Señor nos da varios puntos para poder ser ese linaje escogido de Dios. Y Él nos está hablando a usted y a mí. Y Él nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido, ¿qué quiere decir? Que ya el Señor nos ha separado, nos ha rescatado, nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha sacado, como dice la palabra, de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha buscado y muchas veces nos busca no de la mejor manera que nosotros estemos, muchas veces en el fango, en el lodo, en el pecado, en la morbosidad, en la idolatría, en la religiosidad, en la mediocridad espiritual, aún en cosas, en vicios, en ataduras. Dice el Señor, mas vosotros sois linaje escogido. El Señor ya nos escogió, porque como dice la palabra, que aún desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había escogido, Él ya nos había pensado. Y aquí lo recuerda a través del apóstol Pedro y dice, mas vosotros sois linaje escogido. Cuando usted y yo somos ese linaje escogido es porque el Señor puso su mirada en cada uno de nosotros, puso su mirada, no sé qué habrá visto en nosotros, pero lo que Él ha visto le agradó para sacarnos de la inmoralidad, de la inmundicia, del lodo cenagoso, para rescatarnos. ¿Y cómo nos ve? Dice, real sacerdocio. Primer punto, real sacerdocio. O sea, Él nos ve como sacerdotes, a las mujeres las ve como esas princesas, a nosotros los hombres nos ve como esos sacerdotes de Dios, escogidos para Él, esas mujeres llenas del amor de Dios, que es lo que el Señor cambia y transforma. De pronto mujeres rencorosas, llenas de odio, llenas de rencor, llenas de mal carácter, de pronto engañadas, traicionadas, sí, pero el Señor, Él dice, mi princesa, a los hombres que han sido de pronto maltratados, de pronto que han estado en el vicio, en el color, real sacerdocio. Dice nación santa, a usted y a mí nos ve como una nación, pero aún así nos tilda como santos. Pueda que usted y yo no nos creamos santos, pueda que usted y yo no nos veamos santos, pero el Señor nos dice nación santa. Él nos ve como nación santa. ¿Por qué nos ve como nación santa? Porque Él nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Pueblo adquirido por Dios. ¿Quién nos adquirió? No fue su papá, no fue su mamá, no fue mi papá, no fue mi mamá, no fue los vecinos, no fue la abuela, el abuelo, el tío, el primo. Bueno, quien lo haya criado a usted o la haya criado a usted. Porque aquí el Señor dice, pueblo adquirido por Dios. Dios mismo lo adquirió a usted y me adquirió a mí. Nos adquirió ¿para qué? Para que el Señor se agradó a través de nuestras vidas. Vuelvo y le digo, no sé qué vio en usted y en mí, pero le agradó a Él escogernos. Le agradó a Él que seamos pueblo adquirido por Dios, por Él. No es por el pastor, no es por el líder, no es por la iglesia. Dice pueblo adquirido por Dios. Pero ¿para qué el Señor nos ha adquirido? Dice para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, o sea, del pecado, de la inmoralidad, de la mentira, de la falsedad, del engaño, de la traición. De pronto éramos unos usurpadores, unos mentirosos, unos falsos, unos hipócritas, unos fornicarios, unos viciosos, unos drogadictos, miles de cosas que el enemigo nos tenía atados. Pero dice acá, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó. ¿Quién nos llamó? Jesucristo. Jesús fue el que nos llamó a usted y a mí. Y nos llamó porque Él se agradó en usted y en mí. ¿Pero para qué? Para que hagamos el propósito de Él en este mundo. Para que lo hagamos, ya sea usted en su parte, en su trabajo, ya sea usted en su empresa, ya sea usted en su iglesia, ya sea usted en sus negocios, ya sea usted en la universidad, ya sea usted con sus compañeros de trabajo, ya sea en el círculo donde usted se mueve, ya sea en su familia. Dice, para que anuncie la virtud de aquel que os llamó, Jesús, de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Jesucristo. Cuando el Señor viene y nos llama a su luz admirable, es la luz de Jesús. A su luz admirable nos llamó a través de su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesucristo es porque ya reconocemos a Jesús como nuestro Redentor, Libertador, Sanador, Protector, Proveedor y Salvador personal. O sea, lo reconocemos que Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, que Él se llevó todas y cada una de nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición por nuestros errores, equivocaciones, pecados, palabras, enfermedades,
ataduras y maldiciones a través de la cruz del Calvario. Por eso la palabra nos enseña que Jesús se hizo maldición. ¿Por qué? Porque dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldición por todos nuestros errores para hacernos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó cuando no tenemos esperanza, nos llamó cuando no tenemos un propósito, nos llamó cuando no teníamos un norte, nos llamó cuando estábamos en oscuridad. Por eso dice, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿En qué tinieblas estabas? ¿En qué tinieblas estábamos? ¿En qué tinieblas andábamos? No sé tú en qué tinieblas estabas antes. En los pensamientos, los deseos, el carácter, la soberbia, el orgullo, la altivez, las malas palabras, las malas acciones, las malas decisiones. No sé, pero tú sí sabes cuáles. Pero el Señor, si aún todavía tú estás en ese lugar, el Señor hoy te quiere rescatar para que tú seas ese linaje escogido para el Señor. Que seas ese real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo le oro al Señor, si todavía hay tinieblas en ti, que el Señor entre y te hable a tu espíritu y a tu corazón, y que pueda desarraigar de raíz toda tiniebla. De pronto los pensamientos, los deseos de los ojos, de pronto escuchas cosas indebidas, de pronto ves cosas incorrectas, hablas cosas incorrectas, estás haciendo cosas incorrectas, estás en lugares incorrectos, estás rodeado de personas incorrectas, y el Señor quiere rescatarte de ese lugar, quiere liberarte de ese lugar para que seas esa luz admirable, para que sea el Señor usándote a ti, sacándote de las tinieblas para ir a llevar el propósito y el llamado por el cual Él te ha venido buscando y te ha venido llamando, para que tú lleves luz. Lleve luz a otras personas, porque ahí dice, os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La luz es Jesucristo. Es esa luz que debe resplandecer a través de usted y a través de mi vida, para llevar esa luz a otros que andan en oscuridad del pecado, en oscuridad del temor, en oscuridad del oprobio, en oscuridad del rencor, en oscuridad del odio, en oscuridad de la miseria, en oscuridad de la ruina, para poderlos sacar y llevarlos a la luz admirable, a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que el Señor nos ha escogido, porque somos ese linaje escogido y ese real sacerdocio para el Señor, esa nación santa que el Señor quiere en ese momento santificar, para usarnos, para llevar esa palabra, ese conocimiento, esa revelación, ese entendimiento a otras personas que aún están en tinieblas. Le oro al Señor que si en usted todavía hay carga del pasado, que el Señor la desarraigue, la destruya a raíz de la cruz del Calvario, entre lo renueve y lo restaure en su plenitud. Que sea el Señor Jesucristo lavándolo con la sangre del Cordero inmolado de Dios, desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies, y limpiando todas las áreas de su espíritu, su alma y su corazón, y renovándolo en el poder del Espíritu de Dios, para que lo use para su gloria y para su honra, en el nombre de Jesús. Hoy lo oro y se lo pido a mi Padre en el nombre de Jesús. Amén y amén.